Nam-myoho Renge-kyo. Cuando nosotros decimos a otra persona, entónalo, pronúncialo, ¿qué decimos que es? ¿Cómo explicamos qué es Nam-myoho Renge-kyo? Yo vengo de una generación en donde Nam-myoho Renge-kyo es el nombre de la ley mística. Así lo transmitimos. Es la forma en que Nichiren identificó a esa ley que rige todo en el universo. De esa perspectiva, es un nombre, es el nombre de la ley mística. Más allá, Myoho Renge-kyo identifica al Sutra del Loto, es decir, el Sutra del Loto, el título del Sutra del Loto en japonés es Myoho Renge-kyo. Nichiren establece que al decir la palabra Nam, estamos devocionando nuestra vida a esa ley mística del universo, de la causa y el efecto. Pero nosotros de una u otra forma nos referimos a hacer Nam-myoho Renge-kyo como orar, es decir, oramos, eso es un acto de oración. Decimos que lo cantamos, de hecho en las traducciones al inglés se dice chant, es decir, cantar Nam-myoho Renge-kyo. Pero nosotros en Venezuela usamos el verbo entonar, ¿sí? Que se diferencia de invocar, que es como vienen las traducciones al español de la SGI. Es decir, la SGI Soka Gakkai usa el verbo invocar, pero en Venezuela desde el siglo pasado, de hecho, usamos más bien la palabra entonar. Personalmente, me siento más cómodo con el concepto de entonar con invocar, porque invocar de una u otra forma implica atraer de afuera, mientras que el Nam-myoho Renge-kyo extrae un potencial inherente que tiene uno. En cualquier caso, nosotros decimos que hacemos Daimoku, es decir, es una acción. Nosotros invitamos a la gente a accionar, a actuar al decir Nam-myoho Renge-kyo, ¿sí? Pero ¿qué es hacer Daimoku? ¿Qué es Daimoku? En el caso de los conceptos que voy a compartir en este video, la inmensa mayoría salen del sitio web nichirenlibrary.org, un sitio oficial auspiciado por la Soka Gakkai Internacional, ¿sí? O en este caso, Soka Gakkai. De hecho, este sitio oficial está en 3 idiomas, inglés, español y francés, ¿sí? En este sitio, el glosario describe, cuando nosotros nos referimos a hacer Daimoku, ¿qué es Daimoku? Daimoku es el título de un sutra. En el caso específico del Sutta del Loto, es decir, el Daimoku es su título, Myoho Renge-kyo. En el budismo Nichiren, y esta es la segunda concepción de hacer Daimoku, en el budismo de Nichiren Daishonin es la entonación del mantra Nam-myoho Renge-kyo. Ya en este punto, el glosario oficial de la Soka Gakkai define a Nam-myoho Renge-kyo como un mantra. Pero nuevamente, yo provengo de una generación en donde no identificábamos a Nam-myoho Renge-kyo con un mantra. Eso surge décadas después y sobre todo en este siglo es mucho más usual la solicitud de explicar Nam-myoho Renge-kyo es un mantra. ¿Por qué? En caso de que no lo sea, ¿por qué no es? Y a eso es a lo que me he dedicado a investigar para hacer este video específico. Más adelante explico por qué. Entonces, ¿qué es un mantra? En el mismo glosario del mismo sitio web de la nichirenlibrary.org explica, mantra es una palabra sánscrita, proviene del sánscrito y es una fórmula constituida por palabras o sílabas secretas que según la creencia manifiestan poderes místicos. Los mantras son elementos habituales en la práctica y los rituales del budismo esotérico. Y este es un concepto el cual me propongo desarrollar más adelante porque el opuesto al budismo esotérico sería el budismo exotérico. Y en este caso, en el budismo esotérico, se atribuye a esos mantras el poder de lograr la unión con el Buda Mahavairochana. De hecho, hay un sutra Mahavairochana. ¿Quién es Mahavairochana? Mahavairochana es un Buda que aparece en este sutra y en el sutra de la corona de diamantes. Es venerado por los seguidores de la enseñanza esotérica. Y personifica, esto es importante, personifica la verdad inmutable de todos los fenómenos y es la fuente de la cual surgen todos los budas y bodhisattvas. De hecho, en esta rama del budismo esotérico,
este Buda Mahavairochana, que representa esta fuente de todos los Budas, es inclusive de donde surge el Buda Sakyamuni. Es decir, el origen del Buda Sakyamuni también se atribuye a la presencia de este Buda Mahavairochana. Entonces, todo esto supone, obviamente, una enseñanza previa al Daishonin, tanto la entonación de mantras como la figura de este Buda Mahavairochana. Finalmente, en la definición de la palabra mantra, se dice que cuando se traduce al chino, la palabra mantra, que es sánscrito, en chino se pronuncia como palabra verdadera, es decir, se traduce como palabra verdadera. Y resulta que en japonés, palabra verdadera se dice Shingon. ¿Por qué esto es importante? Porque el Shingon era una de las tendencias budistas presentes en la vida del Daishonin. Y es justamente una de las tendencias budistas a las cuales él rechazó y se opuso por representar enseñanzas previas a lo que para no solo Nichiren, sino Tiantai y muchos otros Budas previos a Nichiren, representaba la máxima enseñanza de Sakyamuni, del Buda Sakyamuni, el Sutra del Loto. Entonces aquí vamos a desglosar un poquito estos conceptos, ¿sí? El Buda Mahavairochana representa esa fuente de energía universal, lo que para el Sutra del Loto es la ley mística o el Sutra del Loto per se. Por lo tanto, Nichiren identifica a todas estas prácticas como previas al Sutra del Loto, enseñanzas que el propio Sakyamuni descarta cuando comparte la enseñanza del Sutra del Loto. Por lo tanto, Nichiren contradice el argumento de superioridad de todos esos sutras previos, donde sí aparecen mantras y mudras. ¿Qué son mudras? Son movimientos de las manos, que al igual que los mantras, también se supone que otorgan a quien los hace un poder específico. Entonces Nichiren rechaza y de hecho establece la superioridad del Sutra del Loto, aunque no aparezcan mantras y mudras en el Sutra del Loto, ¿sí? Es decir, él establece que el argumento en su época de que el Sutra del Loto era inferior a otros sutras porque no propone mudras y mantras no es suficientemente contundente, porque el Nam-myoho Renge-kyo o Myoho Renge-kyo, el Sutra del Loto, es superior a todos esos mantras y mudras establecido por Sakyamuni y por los sucesivos sabios que aparecen en todos los siglos posteriores. Entonces Nichiren no podía referirse, y en esta sentencia de no poder referirse a Nam-myoho Renge-kyo, tiene que ver con que la palabra mantra es traducida a Shingon, y es un budismo al cual Nichiren se opone. Por lo tanto, Nam-myoho Renge-kyo no puede ser un mantra, o no puede decir Nichiren que es un mantra, porque estaría identificándolo con la secta Shingon, ¿sí? Que significa mantra, traducido al japonés. Desde esa perspectiva, Nichiren no puede identificar en su época al Nam-myoho Renge-kyo como un mantra. De hecho, a través de la historia, y la historia reciente, que es la que conocemos los que practicamos el budismo Nichiren de la Soka Gakkai, podemos encontrar que ninguno de los tres presidentes, ni el señor Makiguchi, ni el señor Toda, ni Daisaku Ikeda, se refieren a Nam-myoho Renge-kyo como un mantra. Porque decir que Nam-myoho Renge-kyo es un mantra sería hacer alusión al budismo Shingon, que es la forma en que se dice mantra en japonés. Eso no existe. Ninguna orientación de Daisaku Ikeda se va a hacer referencia a Nam-myoho Renge-kyo como un mantra, ¿sí? Ahora, si no se comparte como un mantra por Nichiren, ¿qué es entonces Nam-myoho Renge-kyo? Y resulta que Nichiren sí establece que Nam-myoho Renge-kyo no es un mantra, o no lo transmite como un mantra, sino como un dharani. ¿Y qué es un dharani? Resulta que este concepto es novedoso o nuevo para muchos de nosotros en Occidente. Quizás no solo para Oriente, sino para Europa o Estados Unidos, pueda ser algo más usual a través del tiempo, y hablo de finales del siglo pasado. Pero para Occidente no era un término tan usual. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el término dharani se encuentra en el Sutra del Loto. Es decir, hay un capítulo, que es el capítulo 26, de los 28 que tiene el Sutra del Loto, que recibe ese nombre. Recibe el nombre de capítulo dharani.
quienes no teníamos acceso al Sutra del Loto, no podíamos de una u otra forma desmenuzar o conocer esta palabra. Y resulta que en el idioma español, la traducción oficial de la Soka Gakkai y del Sutra del Loto, solo la pudimos tener acceso es en este siglo. En el siglo pasado no existía una traducción disponible en español para todos los miles de miembros que existimos de habla hispana. En el caso del inglés sí existía, pero en español no. De hecho, aún hoy en día no existe un sitio web, a diferencia de nichirenlibrary.org, que contiene todos los Gosho, o en este caso, 172 cartas de Nichiren traducidas al español, revisadas por la Soka Gakkai y por todas las instituciones que colaboraron, 172 cartas. No existe así un sitio web oficial con la traducción al español del Sutra del Loto. Por lo tanto, el Dharani no fue un término que fuera usual para nosotros. De haberlo sido desde el siglo pasado, pues hubiese sido más sencillo identificar a Nam-myoho Renge Kyo con ese concepto de Dharani, no tanto así como con mantra, ¿sí? Hasta este punto quisiera confirmar que no estoy descartando que no sea un mantra. Lo que estoy diciendo es, Nichiren no hace referencia directa a ese concepto, los 3 presidentes de la Soka Gakkai tampoco lo hacen, y por el contrario, sí hay registros en donde Nichiren establece una semejanza o una explicación de Nam-myoho Renge Kyo como un Dharani. Confirmo, aparece en, esta palabra es uno de los títulos de los capítulos del Sutra del Loto, específicamente el capítulo 26, y ¿qué se habla en este capítulo 26? ¿Por qué se le llama Dharani? De los 28 capítulos, los capítulos centrales, desde el 11 hasta el 20 y algo, se desarrolla lo que nosotros conocemos como la ceremonia del aire, que es la actividad que sucede conducida por Sakyamuni, en la que lega a los bodhisattvas de la tierra la transmisión de la ley mística en las épocas futuras, es decir, nosotros en las épocas del último día de la ley. Después que sucede esta ceremonia, viene la parte final o el cierre de esto que se llama Sutra del Loto. Y en este capítulo 26 surgen frente a Sakyamuni, es decir, aparecen frente a Sakyamuni varios bodhisattvas y budas de X direcciones, de X lugares, a exponerle al Buda que se proponen defender. Ellos se proponen defender a todo el que practique y que propague la ley mística en el futuro. La forma en que protegen o que van a proteger a estos devotos de la ley mística, devotos del Myoho Renge Kyo, es decir, de Nam-myoho Renge Kyo, es a través de estos dharanis. Pero son frases, a diferencia de mantras que pueden ser palabras, sílabas o entonaciones mucho más cortas. Un dharani es mucho más extenso. Varían, pueden ser una línea, 2 líneas, hay dharanis de un párrafo completo, ¿sí? Pero es la forma en que estos budas y bodhisattvas de otras direcciones le dicen al Buda, nosotros vamos a proteger a través de estas palabras a todo el que practique y propague la ley mística en el futuro. Por eso ese capítulo se llama Dharani, porque a través de estas palabras, frases, párrafos, estos budas y bodhisattvas protegerán a quienes propagamos la ley mística en esta época futura. Esa es la parte de cierre del Sutra del Loto. Este es el capítulo 26. Luego vienen 2 capítulos más que son el cierre del Sutra del Loto. Así que de esta forma, en este capítulo, se encierra esta forma de expresión religiosa que pasa a ser el Dharani. Mucho tiempo después de esta expresión Dharani que aparece en el Sutra del Loto, siglos después aparece Nichiren, que se lee y estudia todos los sutras, establece, como ya lo habían hecho otros, el Sutra del Loto como máxima expresión de la enseñanza de Sakyamuni, establece la práctica del Nam-myoho Renge Kyo y en sus últimos años, junto a Nikko, desarrolla algo que se llama el registro de las enseñanzas transmitidas oralmente. Este documento o esta compilación de documentos son transcritos por Nikko a solicitud del propio Nichiren, que le pide en esos últimos años del Daishonin, volvamos a estudiar el Sutra del Loto. Vamos a volver a establecer bases doctrinales y de una profundidad que es muy compleja para desarrollar,
los significados, la simbología y la explicación del Sutra del Loto. Y es en este documento, en el registro de las enseñanzas transmitidas oralmente, en donde Nichiren declara la similitud o la explicación de Nam-myoho Renge-kyo como un dharani. Antes de leer específicamente lo que dice este documento, confirmo lo siguiente. Así como no tuvimos acceso al concepto de dharani porque no existen traducciones al español, no existían traducciones oficiales del Sutra del Loto de la Soka Gakkai, sino en este siglo, resulta que del registro de las enseñanzas transmitidas oralmente tampoco hay traducciones al español oficiales de la Soka Gakkai. Lo que se encuentre por internet siempre van a ser versiones, no solamente de individuos, sino de otras tendencias religiosas, más no una traducción oficial de la Soka Gakkai, que puedo confirmar con mucha propiedad que la Soka Gakkai hace un esfuerzo de evaluar, reflexionar y confirmar cuál es la mejor manera de expresar en nuestro idioma lo que aparece en estas traducciones de lenguas muy antiguas, ¿sí? En este caso, el registro de las enseñanzas transmitidas oralmente no tiene traducción oficial al español. Así que quienes de una u otra forma hemos tenido la fortuna de tener acceso a la traducción al inglés, es decir, al libro en inglés, en mi caso, gracias a un obsequio, podemos tener acceso a este registro de las enseñanzas transmitidas oralmente, pero en inglés. Y en este capítulo Dharani, traducido al español, una traducción libre obviamente, dice lo siguiente. Dharani aquí significa Nam-myoho Renge-kyo. Recordemos, esto es Nichiren pidiendo a Nico, transcribe. ¿Ok? Dharani aquí significa Nam-myoho Renge-kyo. Esto se debe a que Dharani representa las palabras secretas del Buda. Los 5 caracteres del Daimoku son las palabras secretas de los secretos de los Budas de las 3 existencias. Brinquémonos un poquito la explicación de esa parte que es profunda. Pero vayamos a esta parte final. Ahora bien, cuando Nichiren y sus seguidores cantan, y esta es una traducción del inglés en donde se usa cantar, usemos la frase o el verbo que usamos en Venezuela. Ahora bien, cuando Nichiren y sus seguidores entonan Nam-myoho Renge-kyo, están propagando ampliamente el Dharani, pues Dharani es aquello que frustra o rechaza el mal y sostiene el bien. Y es este el concepto que para mí explica totalmente qué es Nam-myoho Renge-kyo. Cuando entonamos Nam-myoho Renge-kyo, estamos frustrando o rechazando el mal, la manifestación de nuestra oscuridad fundamental, y estamos sosteniendo o extrayendo el bien de nuestro propio potencial de budeidad. Y aquí me pareció que se encierra justamente de una forma mucho más explícita por el propio Daishonin por qué podemos identificar más al Nam-myoho Renge-kyo con un Dharani que con un mantra, que también lo es. Se puede expresar como tal cosa, pero lo identificamos más, nuevamente, usando la propia explicación del Daishonin, con un Dharani, ¿sí? ¿Por qué al principio había una diferenciación entre el budismo esotérico y exotérico? Nichiren se distancia del budismo esotérico por considerarlo oculto, misterioso, poco disponible para el individuo común, ¿sí? El budismo esotérico se caracterizaba y podríamos decir que se caracteriza por una forma más misteriosa, más oculta en la transmisión de su esencia, ¿sí? Y Nichiren por eso se distanciaba de esa tendencia esotérica, mientras que el budismo exotérico se expone, valga la redundancia, como algo más accesible, más, digamos, disponible para todo individuo que desea profundizar en esa enseñanza. Finalmente, nosotros, ¿cómo entonces decimos a quien queremos que lo pruebe qué es Nam-myoho Renge-kyo? Le decimos que es un mantra, le decimos que es un Dharani. Podemos decirle que es las dos cosas, podemos decirle que contiene de las dos cosas, siempre de una u otra forma, desde mi perspectiva, diciéndole que se identifica más con el concepto de Dharani porque rechaza el mal y extrae el bien. Eso es lo que sucede con Nam-myoho Renge-kyo. Nichiren dice que es el nombre de la ley mística,
que establece que al pronunciar ese nombre nos conectamos con esa ley. Es decir, Nam-myoho-renge-kyo es esa llave, es ese canal directo para esta ley mística representada en el Sutra del Loto, pero que es mostrada por Nichiren como la budeidad inherente a todo ser humano. ¿Sí? Pues entonamos ese Daimoku para conectarnos con nuestra budeidad inherente, que es la misma que la del resto del universo. Juntamos nuestras manos, ¿sí?, como un acto religioso. Es un acto religioso. Y esto lo digo porque los mudras son posiciones con las manos. Pero nosotros, nuestro acto religioso, que es un acto de fe, es juntar las manos para entonar ese nombre de la ley mística, Nam-myoho-renge-kyo. Al final, entonces, ¿qué es lo más importante? La fe. ¿La fe en qué? En nuestro propio potencial, en la transformación de nuestra vida, a través de transformar nuestro karma, que es la manifestación de nuestra budeidad. Eso es lo que sucede cuando entonamos Nam-myoho-renge-kyo. Al final, entonces, compártalo. Comparta con quien usted tenga afecto, a quien usted le importe, aunque usted diga necesita transformar su vida. Compártale en Nam-myoho-renge-kyo, compártale su propia experiencia, sea un mantra, sea un dharani, lo identifique como usted quiera identificarlo. Pero al final, ese nombre de la ley mística es lo que va a conectar la budeidad suya y la budeidad del otro, ¿sí? Esa es la mayor causa que podemos hacer en esta existencia. Este video surge a raíz de la solicitud de una amiga que me comenta que considera que sí es importante, de una u otra forma, dar señas de por qué se identifica con un mantra y por qué no. Y como siempre he intentado expresar, esto que surge en este canal no es ninguna versión oficial de ninguna Soka Gakkai. Aunque mi vínculo con la Soka Gakkai Internacional de Venezuela es estrecho y profundo, mi opinión no representa una versión oficial. Solo es un aporte para que a través de estos comentarios podamos profundizar nuestra fe en el Nam-myoho-renge-kyo.